La paz que buscas no hace ruido, no depende de aplausos ni necesita ser explicada. Surge cuando empiezas a hacer lo que hay que hacer en silencio, cuando decides crecer sin anunciar, sanarte sin alarde y evolucionar sin tener que probar nada a nadie. Vivimos rodeados de voces que exigen prisa, visibilidad, validación, pero lo que de verdad transforma es aquello que haces cuando nadie te ve. Los hábitos cultivados lejos de las cámaras, las elecciones hechas en soledad, el autocontrol aplicado en la oscuridad. Este video es una invitación a aplicar 15 hábitos estoicos en silencio, no para parecer sabio, sino para volverte inquebrantable. Cada hábito es una forma de volver al centro, de dejar atrás lo que agota y construir un espacio de presencia, claridad y firmeza. Y antes de ir a la primera lección, quiero que escribas en los comentarios una frase simple, pero transformadora. Hoy elijo mi paz. Al escribirlo, te comprometes contigo mismo, con tu paz, con el silencio fértil que moldeará tu nueva realidad. Vamos a empezar. Número 1. No toda victoria vale tu paz. Epicteto decía, ¿prefieres no toda victoria vale tu paz, tener razón o estar en paz? La mayoría de las personas vive dentro de una guerra invisible, librada no con armas, sino con palabras. Una guerra silenciosa, donde cada frase debe probar un punto, cada conversación debe dejar clara una posición y cada desacuerdo se transforma en campo de batalla. La obsesión por tener razón se volvió una trampa sutil, disfrazada de fuerza, pero sostenida por miedo. Miedo a parecer débil, a perder el control, a ser malinterpretado, y en ese esfuerzo incesante de defenderse, de argumentar, de vencer, muchos pierden justo lo que más desean, la paz. La necesidad constante de tener razón roba tu serenidad como un ladrón silencioso. Al principio parece inofensivo, un comentario aquí, una corrección allá, pero pronto se vuelve un patrón. Empiezas a vivir en estado de alerta, siempre listo para responder, para replicar, para explicar, y cuanto más intentas tener razón, más te alejas del centro. Tu mente se agita, tu energía se dispersa, tu corazón se cierra. Al fin y al cabo, quien está demasiado ocupado intentando ganar, se olvida de vivir. El estoicismo nos invita a una pregunta simple pero profundamente liberadora. ¿Esto que estoy por decir es necesario? No toda provocación merece respuesta. No toda crítica exige defensa. No todo error ajeno necesita corrección. Cuando comienzas a practicar el silencio intencional, no el silencio del miedo, sino el de la sabiduría, percibes algo notable. Buena parte de los conflictos de tu vida están fabricados por tu necesidad de control. ¿Cuántas veces saliste de una conversación arrepentido de haber dicho de más? ¿Cuántas veces te fuiste a dormir con el pecho pesado porque necesitabas la última palabra? ¿Cuántas relaciones se desgastaron, no por el tema de la discusión, sino por la forma en que insististe en imponer tu visión? Ahí entra el hábito silencioso que lo transforma todo. Aprender a dejar pasar, tener la humildad para no responder, elegir el silencio como un acto de fuerza y no de omisión. Esto no significa ser pasivo o sumiso, significa reconocer que en la mayoría de las situaciones no es necesario vencer para estar en paz. La victoria que realmente importa es la que ocurre dentro de ti, cuando logras contenerte, cuando escuchas más de lo que hablas, cuando percibes que no necesitas probar nada a nadie. La verdadera paz no es resultado de argumentos bien colocados, sino de una mente que aprendió a no reaccionar a todo lo que la pica. Epicteto nos recuerda que es imposible aprender lo que creemos que ya sabemos, y es exactamente esa rigidez de opinión la que nos impide evolucionar. Cuando te desprendes de la necesidad de tener razón, abres espacio para algo infinitamente más valioso, la escucha profunda. Escuchar al otro no como una amenaza, sino como un espejo. Escuchar el silencio entre las palabras. Escucharte, incluso a ti mismo, cosa rara en tiempos de tanto ruido. El hábito de callar, de no entrar en la pelea, de observar con distancia parece simple, pero exige una fuerza que pocos entrenan. Hace falta coraje para no reaccionar, para no devolver, para no replicar, pero ese coraje es lo que forma al verdadero estoico, no el que se impone por la fuerza de la voz, sino el que se sostiene por la firmeza del espíritu. A partir de hoy, empieza a practicar esto en silencio. En lugar de corregir, respira. En lugar de interrumpir, escucha. En lugar de vencer, comprende. No necesitas la última palabra, necesitas la última paz. Y esa paz no se da, se cultiva por quienes aprendieron a dejar de querer tener razón para finalmente estar bien.
Número 2. El mundo cambia. Cuando aprendes a contenerte, mundo cambia cuando aprendes a contenerte. Es fácil mantener la compostura cuando todo está en silencio, cuando nadie te pone a prueba, cuando el día fluye como esperabas. El verdadero desafío empieza cuando alguien cruza la línea, cuando la vida contradice tus planes, cuando lo inesperado te provoca, no con violencia, sino con sutileza. Una palabra atravesada, una crítica injusta, una provocación disfrazada de consejo. Es en ese momento cuando descubres si eres dueño de ti o solo una marioneta de las circunstancias. Reaccionar es casi automático. La mente quiere justicia, quiere respuesta, quiere defender tu nombre, pero cada vez que explotas, te justificas o devuelves, estás cediendo algo que jamás deberías negociar. Tu control interior. El estoicismo nos enseña que no es lo que el mundo hace lo que determina tu destino, es lo que tú haces con lo que el mundo hace. La diferencia entre una vida en guerra y una vida en paz no está en las circunstancias, sino en la contención. Contener no es reprimir, es redirigir, es percibir el impulso de reaccionar y decidir no seguirlo. Es tener el valor de pausar, de no responder en el momento, de respirar donde normalmente gritarías. Mucha gente confunde contención con debilidad, pero no hay nada más poderoso que quien se contiene cuando podría atacar, quien permanece en pie cuando todo alrededor lo empuja al viejo patrón, quien decide mantener su dignidad donde sería fácil perder la cabeza. La contención es un escudo silencioso, invisible a los ojos de los demás, pero sentido profundamente por quien la practica. ¿Cuántas veces te arrepentiste de haber dicho lo que dijiste? ¿Cuántas veces después de la tormenta pensaste, ¿podía haberme quedado callado? Pues sí, las palabras no vuelven, los gestos no se borran y la paz, una vez resquebrajada, tarda en recomponerse. Entrenar la contención es entrenar el carácter. No se trata de volverte un robot emocional, sino de cultivar una conciencia que precede a la reacción, una vigilancia interior que pregunta, ¿esto vale mi energía? ¿Esta respuesta me eleva o me agota? ¿Estoy actuando o solo reaccionando? Te vuelves más fuerte no cuando gritas más alto, sino cuando aprendes a sostener el silencio con firmeza. Un silencio que observa, procesa, elige, que no es pasivo, sino deliberado, que es menos ceder y más protegerte de aquello que no merece tu desequilibrio. Imagina el impacto de esto en el día a día. En lugar de retrucar, sonríes con elegancia. En lugar de devolver en el mismo tono, desarmas con serenidad. En lugar de sumergirte en el desorden ajeno, permaneces en tu propio suelo. La contención transforma tu energía de reacción en presencia. Te da tiempo para actuar con intención y con el tiempo, ese hábito silencioso construye algo raro, respeto. No el respeto forzado que se impone a gritos, sino el que nace de la coherencia entre tu actitud y tu esencia. No se trata de fingir calma, se trata de cultivarla. Y la belleza de esto, nadie necesita saber que estás practicando. La contención es un hábito que se entrena en la oscuridad, en las conversaciones cotidianas, en momentos en los que nadie vería si perdieras el control, pero tú lo sabes, y eso basta. Cada vez que eliges contenerte, estás puliendo tu libertad. Cada vez que observas, en vez de explotar, estás afirmando, yo soy dueño de mí, y eso es lo que lo cambia todo. Número 3. Cuando dejas de vigilar, cuando dejas de vigilar el mundo, empiezas a observarte, mundo empieza a observarse. Existe un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma inquieta de quien vive prestando atención a lo que hacen los otros, de quien desperdicia sus días analizando la vida ajena, opinando sobre decisiones que no le incumben, comparando historias que nunca fueron suyas. Vivimos en una era donde el juicio se volvió pasatiempo y la comparación, rutina. Es como si inconscientemente siempre estuvieras en un tribunal invisible, juzgando, comentando, acusando y, al final, siendo también juzgado por dentro, sin darte cuenta. El resultado, ansiedad crónica, falta de dirección, un malestar interno constante que no disminuye por más que observes el error de los demás. Pero existe un giro, un gesto simple y radical de silencio, dejar de vigilar el mundo y empezar a observarte. Cuando retiras los ojos del caos externo y vuelves el foco hacia ti, ocurre algo extraordinario. Tu energía, antes dispersa en 1000 lugares, regresa a tu centro. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, tus patrones, tus emociones recurrentes,
tus excusas preferidas, y lo más importante, percibes cuánto te alejaste de ti intentando entender o controlar a los otros. El estoicismo es una invitación constante a la interioridad. Marco Aurelio se escribía a sí mismo como quien conversa con el alma propia, no para criticarse, sino para entenderse, porque el autoconocimiento no nace de la exposición, sino de la introspección, del silencio entre un pensamiento y otro, del coraje de preguntar, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué me molesta más de lo que debería? ¿Qué revela esto de mí? Y la respuesta muchas veces no viene de afuera, emerge cuando te callas, cuando decides dejar de lado el impulso de vigilar a los demás y vuelves tu atención al único lugar donde hay verdadero poder de transformación, dentro de ti. Esto no significa ignorar el mundo, significa no perderte en él. Sigues presente, atento, consciente, pero sin cargar sobre los hombros la tarea imposible de corregir todo a tu alrededor. El mundo no necesita tu vigilancia constante, pero tú necesitas tu presencia entera. Al principio, este proceso es incómodo. Observarte sin excusas exige humildad. Percibirás patrones que preferirías no ver, emociones no resueltas que has evitado, decisiones que tomaste por impulso, no por claridad, pero ese dolor inicial es fértil, porque en él empieza la transformación. Y lo más curioso, cuando comienzas a observarte de verdad, pierdes el interés en juzgar a los demás. Entiendes que cada uno libra una guerra que no se ve, ganas empatía y foco. La práctica silenciosa de volverte hacia ti cada día es un hábito sutil, pero revolucionario. No necesitas anunciar que estás cambiando, solo necesitas observarte con sinceridad y actuar con intención. Deja que otros hablen, que otros griten, que otros se distraigan. Tú eliges el silencio que cura, eliges verte a ti mismo con más profundidad de la que ves al mundo, y al hacerlo, no solo te reencuentras, sino que descubres una paz que nunca estuvo en manos de nadie. Número 4. El poder. Está en la palabra que eliges no decir poder, está en la palabra que eliges no decir. No percibes el daño en el momento exacto en que hablas. En la hora parece correcto, parece justo, a veces hasta necesario. Respondes por impulso, replicas por reflejo, sueltas la frase como quien lanza una piedra, creyendo que te defiendes cuando, en verdad, te traicionas. Luego, cuando vuelve el silencio y las emociones retroceden, llega la conciencia, cae la ficha, pero la palabra ya fue, y una vez lanzada, no retorna, se pega, marca, hiere. Entonces entiendes, podrías haber elegido el silencio, pero no lo elegiste. La mayoría cree está en decir lo que piensa sin filtros, en ser sincero, en no tragarse sapos. Pero lo que no ven es que la palabra dicha por impulso no es valentía, es descontrol. Decir todo lo que sientes, como lo sientes, cuando lo sientes, puede parecer autenticidad, pero muchas veces es solo falta de madurez emocional. Los estoicos nos enseñaron que el verdadero poder empieza cuando la razón gobierna la emoción, y nada revela más esa madurez que tu capacidad de contener la voz cuando no edifica. No se trata de callar por cobardía, se trata de saber cuándo el silencio es más útil que cualquier argumento, porque hay momentos en que callar es amar, es proteger, es preservar una conexión. Cuando dices todo lo que viene a la mente, ignoras que el otro también siente, también sufre, también tiene límites. Y cuando la palabra se vuelve arma, la relación se vuelve campo de guerra. ¿Has herido a alguien que amas con una frase impensada? ¿Has visto en los ojos del otro el dolor que causó tu voz? ¿Has deseado volver en el tiempo solo para no haber dicho aquello? Esas memorias quedan, y no importa cuántas veces pidas perdón, algunas palabras no se olvidan, dejan grietas, minan la confianza, transforman lo que era seguro en terreno inestable. Por eso, el silencio es una elección de sabiduría, es una pausa entre el impulso y la respuesta, es el espacio donde decides si quieres herir o curar. Es fácil hablar cuando estás calmado, difícil es mantener la boca cerrada cuando te sientes atacado, y es justamente ahí donde el hábito debe cultivarse, cuando la ira sube, cuando la frustración aprieta, cuando todo en ti quiere devolver. En ese momento, respirar y elegir no hablar es un acto revolucionario. Vas a notar que muchas veces lo que debía decirse pierde fuerza después de una pausa, que la herida que querías causar ya no parece tan necesaria, que el necesitaba desahogarme era en realidad un deseo inconsciente de venganza, disfrazado de honestidad. El silencio en estos casos no es omisión, es dominio. Dominio sobre la necesidad de vencer, dominio sobre el deseo de descargar el dolor en el otro.
Y lo más impresionante, cuando empiezas a practicar ese tipo de silencio, las personas a tu alrededor lo sienten, perciben que ya no respondes como antes, que tu presencia carga una firmeza que no necesita gritarse. Te vuelves un puerto seguro, porque no te dejas llevar por la tormenta de emociones que lanzan los otros. Pocos tienen esa presencia, la mayoría se pierde en el calor del momento. Pero quien aprende a contenerse, a pausar, a reflexionar antes de hablar, gana una libertad rara, la libertad de no arrepentirse después. Entonces, la próxima vez que estés por reaccionar con palabras afiladas, recuerda, tienes el poder de destruir en segundos o de proteger para siempre, y muchas veces, la mayor demostración de fuerza está en aquello que eliges no decir. Número 5. La soledad que evitas es el lugar donde te curas, el lugar donde te curas. La mayoría no le teme a la soledad, le teme a lo que encontrará dentro de ella. No es la ausencia de compañía lo que asusta, sino la presencia intensa de uno mismo, cuando el ruido cesa, cuando las voces callan, cuando el teléfono se deja a un lado y no queda nada más que el eco de la propia mente. Vivimos en una era donde estar ocupado se volvió virtud y estar solo es casi una señal de fracaso, como si parar fuera sinónimo de improductividad, y el silencio, un vacío que hay que evitar. Pero pocos comprenden que hay un tipo de cura que solo ocurre cuando nadie más está mirando. La soledad, cuando se vive con intención, no es ausencia de vida, es reencuentro con lo esencial. Es ahí, en ese espacio donde las distracciones pierden fuerza y los ojos por fin se vuelven hacia adentro, donde empezamos a ver lo que realmente nos mueve o nos paraliza. Mientras estamos inmersos en el mundo, en diálogos, tareas y expectativas ajenas, es fácil confundirnos con los roles que desempeñamos, con las máscaras que vestimos, con urgencias que no son nuestras. Pero cuando todo se calla, lo que sobra es verdad, cruda, incómoda, liberadora. Muchos evitan ese momento porque expone cuánto has vivido en función de aplausos, expone emociones no digeridas, sueños abandonados, dolores que empujaste para después, esperando que el tiempo los resolviera, pero el tiempo no cura lo que sigues ignorando. La soledad cura porque te obliga a mirar, no con juicio, sino con presencia, no con prisa, sino con apertura. Es en el silencio del cuarto, en la pausa entre un pensamiento y otro, donde empiezas a escuchar lo que el alma ha susurrado por años. Los estoicos entendían ese valor. Marco Aurelio escribía para sí como quien necesitaba organizar el alma para no perderse en el caos del mundo. Sabía que el imperio que gobernaba era menos complejo que el universo dentro de sí, y esa conciencia lo mantenía firme. Hoy pocos tienen ese hábito. Prefieren llenar todos los vacíos con más información, más contenido, más entretenimiento, como si huir de la propia compañía fuera una forma de supervivencia, cuando en realidad es una forma lenta de olvido. Si nunca te has sentado en silencio, por elección, si nunca te has detenido a escuchar lo que sientes, sin intentar arreglar, sin intentar entender, solo sentir, entonces quizá nunca te hayas encontrado de verdad, porque la versión que muestras al mundo puede ser funcional, admirable, eficiente, pero siempre será parcial, mientras no hagas las paces con aquel que respira detrás de todas tus máscaras. La práctica de la soledad silenciosa es un hábito transformador. No necesita ser larga ni dramática, basta con que sea sincera. 10 minutos al día en silencio contigo mismo, sin buscar respuestas, solo estando, ya bastan para empezar. En ese tiempo, puedes simplemente respirar o escribir o cerrar los ojos y percibir lo que pulsa adentro, lo que duele, lo que pide espacio, lo que fue dejado de lado. No es acerca de espiritualidad, es acerca de lucidez, de limpiar el espejo, de reducir el ruido para oír lo que de verdad importa. ¿Y sabes qué pasa con el tiempo? Necesitas menos del mundo, no por indiferencia, sino porque ahora tienes un lugar dentro de ti donde puedes reposar, un espacio que no exige performance ni explicaciones, un hogar interno, un ancla, y eso lo cambia todo, porque quien aprende a bastarse nunca más implora atención, nunca más se pierde en el ruido, nunca más construye paz en terreno prestado. Por eso, la soledad que evitas puede ser exactamente el lugar donde está tu cura. No corras de ella, siéntate con ella, mírala a los ojos, permítete estar incómodo por un tiempo, porque la incomodidad que viene del encuentro contigo es mucho más fértil
que la comodidad superficial de distraerte de ti. La verdadera libertad empieza cuando aprendes a estar en silencio, en tu propia presencia, sin prisa por salir de ahí. Número 6. Aquieta el cuerpo y la mente te escuchará. Aquieta el cuerpo y la mente te escuchará. No existe mente en paz en un cuerpo en guerra, y aún así vivimos como si fuera posible pensar con claridad en medio del caos que cultivamos en nuestro propio ritmo. Despertamos ya acelerados, alimentamos la ansiedad con prisa, respiramos mal, comemos apurados, atropellamos los sentidos y llamamos a eso rutina. El cuerpo habla, pero rara vez lo escuchamos, y cuando por fin llega el silencio, el cuerpo está tan sobrecargado que todo lo que consigue hacer es gritar con dolor, con agotamiento, con síntomas. Los estoicos comprendían el cuerpo como extensión de la razón, no un templo idealizado, sino un campo de disciplina. Sabían que una mente desequilibrada pronto se manifestaría en un cuerpo inquieto y que un cuerpo descuidado pronto contaminaría el pensamiento. Hay una conexión profunda entre movimiento y lucidez, entre respiración y presencia, entre descanso y claridad. El problema es que la mayoría aprendió a ignorar esta sabiduría simple, cambiando el sentir por el hacer, el reposo por la urgencia, la escucha interna por ruido externo. Pero hay un hábito silencioso, poderoso y completamente ignorado por la mayoría, la elección consciente de atender el cuerpo para aquietar la mente. Esto no exige una transformación dramática, exige solo pausa, atención, un retorno a las sensaciones más simples, aquellas que el exceso de pensamiento dejó atrás. Respirar con profundidad, caminar en silencio, sentir los pies tocando el suelo con presencia, estirar el cuerpo no por obligación, sino por reverencia. Estas prácticas no son banales, son el inicio de la reconexión con algo que olvidaste, que existe un ritmo tuyo, natural, silencioso, y que en él habita tu claridad. ¿Cuántas veces intentaste resolver un problema pensando más, cuando en realidad necesitabas solo caminar en silencio? ¿Cuántas veces intentaste silenciar la ansiedad con distracciones, cuando lo que el cuerpo pedía era reposo? El exceso de cognición genera una mente turbia, mientras la reconexión sensorial genera centro. No se trata de romantizar el cuerpo, sino de reconocer que es el primero en saber cuando algo anda mal, y también el primero en reorganizarse cuando decides tratarlo como aliado, no como vehículo olvidado de última hora. La quietud corporal es un entrenamiento diario. Empieza con pequeños gestos, estirarte al despertar con presencia, comer en silencio, caminar sin auriculares, observar la respiración antes de dormir. Parece poco, pero esos hábitos interrumpen el ciclo automático de dispersión. Le devuelven a la mente una base sólida donde por fin puede reposar, porque cuando el cuerpo desacelera, la mente encuentra espacio para reorganizar lo que estaba en desorden. Hay una paz que no viene de la lógica, viene del cuerpo que por fin siente que puede descansar, que ya no necesita correr, competir, defenderse todo el tiempo. Un cuerpo tranquilo envía a la mente un mensaje poderoso. ¿Está todo bien? Podemos respirar, podemos pensar mejor, podemos sentir más y, sobre todo, podemos actuar sin desesperación. Los antiguos no tenían gimnasio, pero tenían disciplina física. Los estoicos no buscaban estética, sino armonía. Y hoy, más que nunca, ese principio necesita ser rescatado, no como método de productividad, sino como cimiento de equilibrio. El cuerpo no es enemigo de la mente, es el puente, y cuanto más cuidas ese puente, más fácil es atravesar los momentos difíciles sin caer. No necesitas esperar a que la mente se aquiete para cuidar el cuerpo. Cuida, el cuerpo y la mente entenderá. Número 7. Corta el cordón de la aprobación. Corta el cordón de la aprobación. En silencio, silencio. Puedes estar viviendo toda tu vida para agradar a personas que apenas prestan atención a ti. Puedes estar moldeando tus decisiones, tu ropa, tus palabras, tus gestos, todo con base en miradas que ni siquiera te ven de verdad. Tal vez hayas transformado tu libertad en un producto de intercambios silenciosos. Renuncias a ti a cambio de aceptación. Te adaptas, te reprimes, te encoges y al final aún te preguntas por qué la paz no llega. La verdad es incómoda, pero liberadora. Mientras necesites la aprobación de los demás para vivir en paz, siempre estarás en deuda con tu propia alma. Vivimos en un teatro invisible, donde cada uno interpreta un papel esperando que el público reaccione con aplausos. Pero los estoicos sabían, y lo vivieron en la práctica, el público es voluble, el gusto cambia, los juicios son inevitables, y buscar validación afuera es como
Intentar atrapar el viento con las manos. Quieres ser admirado, respetado, amado. Es natural, pero hay una diferencia abismal entre ser amado por lo que eres y ser aceptado por lo que performas. Cuando te acostumbras a actuar para agradar, empiezas a desaparecer en pequeñas renuncias diarias. Y lo más peligroso, muchas de esas renuncias parecen inofensivas. Una sonrisa forzada, una opinión que no expresas, un sí que debió ser un no, pero se acumulan y poco a poco ya no sabes quién eres sin el espejo de los otros. Romper con esto no exige gritos ni confrontación, exige un hábito silencioso, discreto y firme. Cortar el cordón de la aprobación, no anunciar que vas a cambiar, no exigir que los demás te entiendan, no buscar aplauso por tu autenticidad, solo empezar a actuar como quien ya se permitió existir, incluso sin la bendición del mundo. Cuando empiezas a hacerlo, ocurre algo extraño. Asustas. Asustas porque ya no sonríes cuando no quieres sonreír. Asustas porque tu presencia deja de moldearse al ambiente, y quien siempre te vio como alguien agradable comienza a sentir la ausencia de aquella versión domesticada. Pero no te engañes, ese extrañamiento es bueno, es el precio de la libertad, es la transición entre querer ser aceptado y estar entero. Los estoicos nos enseñaban a diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no depende, y el juicio de los otros nunca depende. Por eso, el foco siempre fue la integridad, vivir en coherencia con tus valores, con tu razón, con tu naturaleza y no con las expectativas volátiles de los demás. Este corte no necesita ser drástico, puede empezar pequeño, expresar tu opinión con gentileza, pero sin miedo, decir no donde antes cedías, quedarte en silencio donde antes te explicabas y, principalmente, dejar de pedir permiso para ser quien eres. De a poco, la necesidad de aprobación se va disolviendo como niebla ante el sol de la presencia. No necesitas que todos gusten de ti, necesitas, antes que nada, gustar de quien te conviertes cuando dejas de agradar. Y eso nadie puede hacerlo por ti. Es un corte que se hace por dentro y en silencio. Número 8. No es lo que te pasó, es lo que aún cargas. No todo lo que no es lo que te pasó, es lo que aún cargas quedó atrás realmente pasó. Hay dolores que siguen vivos no porque aún existan, sino porque aún se alimentan, con recuerdo, con apego, con resistencia. Y ahí mucha gente se engaña. Piensa que el pasado está en los hechos, cuando en realidad está en la forma en que esos hechos siguen vivos dentro de la mente, como escenas que se repiten cuando todo calla, como reacciones automáticas que surgen sin aviso, como marcas emocionales que moldean el presente con contornos de algo que ya no debería guiar el camino. La mayoría no vive con el pasado, sobrevive a él, arrastra eventos antiguos como si fueran partes del propio cuerpo, se confunde con traumas, se define por caídas, por errores, por vínculos que no resultaron y, sin percibirlo, va usando esos fragmentos como marco. Soy así porque sufrí, me cerré porque me traicionaron, no confío porque me engañaron, y así, lo que era historia se vuelve identidad y lo que era dolor se vuelve estructura. Pero el pasado, por más real que haya sido, ya no eres tú. Es algo que viviste, no algo que necesitas seguir siendo. Y esto, sin embargo, no significa ignorar lo que ocurrió ni fingir que no dolió. Significa aprender a mirar con madurez aquello que ya no puede ser cambiado. Y aún así, elegir no cargar el mismo peso cada día, como si cada mañana fuera la continuación de algo que debió haberse cerrado. Los estoicos nunca prometieron olvido. Lo que enseñaban era algo más profundo. Dar a cada cosa su peso justo, ni más ni menos. Aquello que te hirió debe ser reconocido, pero no eternizado. Debe ser comprendido, pero no repetido. Debe ser integrado, pero no reverenciado. Porque hay una diferencia sutil y esencial entre honrar el dolor y apegarse a él. Y ahí entra el hábito silencioso de sentarte contigo, sin distracción, observar lo que aún duele, no para sumergirte en el sufrimiento, sino para entenderlo con honestidad, sentir sin dramatizar, aceptar sin victimizarte, soltar sin culparte, porque cuando dejas de luchar contra lo que ya fue, empiezas a abrir espacio para lo que puede ser, y ese espacio solo nace cuando el pasado pierde el trono. Puedes haber vivido abandono, rechazo, pérdida, violencia, y nada de eso disminuye lo que eres, pero seguir identificándote solo con eso, seguir reaccionando en base a eso, seguir construyendo el ahora con las piedras de aquel ayer, eso sí te aprisiona, y muchas veces, sin darte cuenta,
te proteges tanto del dolor que ya pasó, que acabas cerrando las puertas al amor que aún puede llegar. La cura comienza cuando dejas de narrar la misma historia con el mismo tono, cuando dejas de colocarte en el papel de quien fue herido y empiezas a asumir el papel de quien está eligiendo vivir diferente. Y esto no ocurre de una vez, ocurre en pequeñas decisiones, en pequeñas pausas, en pequeñas conversaciones a las que ya no entras, en memorias que acoges y luego dejas ir, como quien mira una cicatriz y agradece, no por el dolor, sino por la supervivencia. Sé gentil contigo en este proceso, no exijas prisa, pero tampoco alimentes el apego. Ya no necesitas protegerte de lo que terminó, necesitas aprender a vivir sin el peso que antes parecía necesario. El silencio cura, no porque borre lo que pasó, sino porque crea un espacio donde el pasado ya no dicta las reglas, y en ese espacio empiezas a escribir un nuevo capítulo con más ligereza, más presencia, más libertad. Deja de apagarte para ser aceptado. Número 9. Deja de apagarte para ser aceptado. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma de quien vive haciéndose pequeño para caber en los espacios de otros, de quien aprendió a moldearse, a silenciarse, a adaptarse tanto que en algún momento dejó de reconocerse en el espejo, porque todo en sí pasó a ser negociable, todo se volvió estrategia de aceptación, todo se transformó en esfuerzo para evitar el rechazo. Quizá te hayan enseñado que ser amado significa no incomodar nunca, que mantener la armonía exige ceder siempre, que preservar vínculos exige sacrificar tu verdad en nombre de una paz aparente. Pero ese tipo de paz tiene un precio alto. Cobra tu identidad en cuotas silenciosas todos los días. Y cuanto más intentas agradar, más te alejas de quien eres, más te vacías por dentro, más te hundes en la sensación de estar siempre interpretando un papel. Los estoicos no nos enseñaban a vivir en función de la opinión ajena. Al contrario, advertían que la búsqueda constante de aprobación nos vuelve vulnerables, dependientes y al final frágiles ante la primera señal de rechazo, porque quien vive para agradar pierde la fuerza para sostener sus propios límites, su propia verdad, su propia voz, y sin eso, todo se derrumba por dentro, aunque por fuera parezca que todo sigue bajo control. Existe una violencia sutil en callarte cuando algo te hiere, en sonreír cuando el pecho grita, en seguir aceptando lo que te disminuye, solo para mantener la apariencia de vínculo, solo para seguir siendo visto como alguien fácil, maduro, gentil. Pero la madurez no es sumisión, y la gentileza no es apagar tu propia luz para no deslumbrar a nadie. Puedes ser firme y afectuoso, puedes ser claro sin ser agresivo, puedes establecer límites sin culpa, pero nada de eso será posible mientras sigas creyendo que ser amado exige anularte. El silencio aquí no es ausencia de respuesta, sino presencia de integridad. Cuando decides dejar de justificar tu dolor, dejar de explicar de más, dejar de intentar convencer a quien no quiere escuchar, empiezas a preservarte de forma discreta, empiezas a escucharte antes de adaptarte, empiezas a protegerte de manera madura, no por venganza, no por orgullo, sino por amor propio, porque hay momentos en los que el mayor gesto de lealtad que puedes ofrecer al mundo es ser fiel a ti mismo. Tal vez necesites alejarte un poco para recordar quién eras antes de intentar agradar a todos. Tal vez necesites decepcionar a quien esperaba que estuvieras siempre disponible, siempre sonriente, siempre comprensivo. Tal vez necesites dejar de ser el personaje que todos elogian para por fin volver a ser quien eres, aunque eso cueste algunas miradas torcidas, algunas distancias, algunos silencios incómodos. Pero al final, lo que vale la pena mantener no es el vínculo que te exige renuncia constante, sino aquel que te acepta entero, con límites, con sombra, con verdad. Y solo sabrás quién está listo para amarte de verdad cuando dejes de esconderte, cuando dejes de facilitar todo, cuando dejes de apagarte solo para seguir incluido. La vida pide coraje, y el más difícil es el de existir con verdad en ambientes que esperan que te moldees todo el tiempo. Pero ese coraje silencioso es también el que más libera, el que más cura, el que más te devuelve a ti mismo. Porque vivir con ligereza no es vivir sin conflicto, es vivir sin traicionarte. Puedes empezar despacio, con un gesto, con un no, con una pausa. Puedes empezar sin anunciar nada, solo eligiendo escucharte antes de responder, eligiendo quedarte donde eres visto, no solo tolerado, eligiendo mantener la voz incluso cuando tiembla, porque cada vez que te eliges, aunque en silencio,
envías un mensaje al mundo y a tu cuerpo de que tu presencia no está en venta. Número 10. No todo merece tu respuesta. Tú no todo merece tu respuesta. ¿Ya te detuviste a observar cuánto de tu energía se escurre simplemente porque insistes en reaccionar a todo? A toda crítica, a todo comentario atravesado, a cada desacuerdo, a cada gesto ajeno que parece exigir tu intervención inmediata, como si el mundo entero estuviera siempre esperando tu posición, tu defensa, tu explicación, y como si callar fuese perder, ceder, demostrar debilidad. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Cuanto más respondes a todo, más te alejas de lo que realmente importa. Hay una ilusión muy presente en este tiempo que vivimos, la de que hay que tener opinión sobre todo, posicionarse sobre todo, justificar cada paso, cada ausencia, cada elección, como si el silencio fuera una omisión imperdonable, cuando en realidad muchas veces es la única forma de mantener la cordura, la claridad, el foco, porque el exceso de reacción es una forma de distracción, es una vida orientada por estímulos externos, donde te transformas en reflejo de lo que otros dicen y hacen, y dejas de ser presencia. Los estoicos alertaban sobre esta trampa con profundidad, enseñando que aquello que no depende de ti no debe ocupar el centro de tu conciencia, que responder a todo es vivir en estado de guerra, es permitir que cualquiera, con un gesto o una palabra, tenga el poder de desorganizar tu interior, y cuando te das cuenta de eso, percibes cuánto estabas vulnerable, no por culpa del mundo, sino por tu compulsión de intervenir en todo, de corregir, de explicarte, de no dejar pasar. No necesitas, y nunca necesitaste, dar cuenta de todo lo que llega a ti. No toda provocación es una invitación legítima, no toda crítica merece respuesta, no toda conversación debe continuar, y el silencio en este contexto no es omisión, es autoridad emocional. Es afirmar que solo participas de lo que realmente aporta, que ya no entras en discusiones donde el ego grita, pero nadie escucha, que no te posicionas donde no hay espacio para la verdad, solo para el ruido. ¿Cuántas veces saliste de un intercambio exhausto? No porque el tema fuera importante, sino porque la otra persona solo quería vencer, probar algo, afirmarse sobre ti. ¿Cuántas veces te justificaste ante personas que no estaban interesadas en comprender, sino en confirmar sus propios juicios? ¿Y cuántas veces en el fondo sabías que podías simplemente no responder, que podías ahorrar tu palabra, tu emoción, tu paz, pero elegiste reaccionar y te arrepentiste después? Cuando comienzas a cultivar el hábito de callarte por sabiduría y no por miedo, algo cambia en tu presencia. Empiezas a ocupar un espacio diferente, más centrado, más firme, más difícil de invadir, y la gente lo percibe. Tal vez no sepa nombrarlo, pero siente que ya no respondes por cualquier cosa, que ya no estás disponible para el juego de vanidades, que aprendiste a preservar lo que sientes, lo que piensas, lo que vives, porque entendiste que tu paz es innegociable. No todo necesita una respuesta tuya. Esa es la madurez. Esa es la libertad, ese es el silencio más poderoso, el que no se impone, sino que se sostiene, el que no se justifica, sino que se afirma en la ausencia de reacción, el que no busca vencer, sino trascender, porque tu tiempo y tu energía son finitos, y seguir gastando todo eso en guerras pequeñas es abandonar las batallas que realmente importan, aquellas internas, silenciosas, que moldean quién te conviertes. La próxima vez que sientas el impulso de responder algo solo, por impulso, solo para no parecer débil, solo para no dejarlo barato, respira. Recuerda en quién te estás convirtiendo y elige lo que vas a proteger, tu orgullo o tu paz, porque muchas veces la verdadera respuesta es el silencio que se niega a alimentar el caos. Silenciar es recordar quién eres, sin que el mundo te lo diga. Número 11. Silenciar es recordar quién eres, sin que el mundo te lo diga. Existe un tipo de ruido que no viene de fuera, sino de dentro. Una agitación constante hecha de pensamientos, comparaciones, deberes autoimpuestos, juicios internos, urgencias que ni siquiera son tuyas, pero que aprendiste a cargar como si lo fueran. Y esa confusión mental se alimenta cada día por el exceso de información, por el exceso de presencia digital, por la sensación de que si te detienes, serás tragado, olvidado, sobrepasado, y así vas viviendo sin pausa, sin eje, sin tiempo real para ti. Pero quizá aún no percibes que hay una sabiduría viva en el centro del silencio, y que solo se
revela cuando todo lo que es ruido por fin calla, no como quien huye, sino como quien vuelve, no como quien se aísla, sino como quien se reencuentra. Los estoicos sabían que el verdadero poder no está en controlar lo que ocurre, sino en cómo te posicionas ante lo que ocurre, y eso solo se hace posible cuando la mente se entrena para oír lo que está más allá del ruido, lo que está estable, lo que está firme, lo que es tuyo. Silenciar es el camino más directo de vuelta a casa, pero no todos tienen coraje de seguirlo, porque en el silencio te ves con nitidez, sin máscaras, sin performance, sin distracciones, y a veces lo que encuentras ahí no es bonito, es incómodo, confuso, contradictorio, pero aún así eres tú, tu yo más honesto, más crudo, más verdadero. Y si soportas ese encuentro, si consigues permanecer un poco más, algo empieza a reorganizarse por dentro, porque el alma tiene un ritmo distinto al del mundo. No corre, no grita, susurra, espera, se revela poco a poco. Por eso, el silencio es necesario. Crea espacio para que escuches lo que ya estaba ahí, pero fue sepultado por la velocidad, la exigencia, la cobranza, el ruido de vivir intentando ser lo que esperan de ti. Y en ese espacio puedes, por primera vez en mucho tiempo, simplemente ser, sin tener que probar, sin tener que justificar, sin tener que editar nada. Puedes solo respirar, cerrar los ojos y recordar que aún estás aquí, que aún hay algo en ti que no fue contaminado, algo que permanece incluso cuando todo parece desmoronarse, algo que observa, que siente, que permanece lúcido. Y eso es lo que te reconecta con la vida. Silenciar es un gesto espiritual, aunque no uses esa palabra. Es una forma de honrar lo sagrado en ti, de reconocer que hay algo mayor que el ego, mayor que la prisa, mayor que el control, y que eso solo se comunica cuando te detienes, cuando escuchas, cuando consientes en no ser interrumpido por dentro. Y no necesitas hacer de esto un ritual complejo. Puedes empezar despacio, con 5 minutos al día. Puedes apagar las pantallas. Puedes sentarte en un rincón de la casa donde nadie te llame. Puedes caminar en silencio sin objetivo. Puedes solo oír tus propios pensamientos hasta que se disuelvan, hasta que el cuerpo se calme, hasta que surja una voz nueva. No la de la mente acelerada, sino la de la conciencia despierta, la que sabe lo esencial. Entonces recordarás que no necesitas correr tanto, que no necesitas agradar tanto, que no necesitas saberlo todo, resolverlo todo, controlarlo todo. Recordarás que solo estás vivo ahora, en este instante, y que si estás entero aquí, eso ya es suficiente. El silencio, cuando es verdadero, no es vacío, es presencia, y la presencia cura más que cualquier respuesta. Cura porque te devuelve al único lugar donde la vida de hecho sucede, el ahora. Número 12. La paz que buscas es la paz que buscas, es la paz que cultivas. Tal vez aún estés esperando que la vida se tranquilice, que las personas cambien, que el mundo desacelere, que el clima mejore, que los otros aprendan a respetar tu espacio, como si la paz fuese algo que viene de afuera, un regalo, un alivio que llega cuando todo por fin se acomoda. Pero mientras sigas creyendo eso, seguirás preso, condicionado, reactivo, porque el mundo no se adapta a tu equilibrio. Eres tú quien necesita aprender a sostenerlo, incluso en medio de la tormenta. Los estoicos lo comprendían con claridad rara. La paz no es ausencia de perturbación alrededor, es la habilidad de no perderte por dentro. Es el resultado de una serie de elecciones silenciosas que haces cada día, especialmente cuando nadie te ve. Es fruto de un trabajo invisible pero constante. Vigilar lo que piensas, lo que sientes, lo que alimentas, lo que repites, porque todo eso acumulado construye la atmósfera de tu vida. Y si vives esperando que lo externo mejore para recién entonces respirar en paz, te entregas a la inestabilidad como modo de existir. La paz no se pide, se planta con hábitos, con silencio, con disciplina emocional, con palabras que eliges no decir, con discusiones que decides no prolongar, con pensamientos que aprendes a observar y soltar, con momentos de presencia donde antes había prisa, con límites que por fin estableces, no para alejar al mundo, sino para proteger lo sagrado en ti. Es fácil hablar de paz en un lugar bonito, en un día calmo, rodeado de silencio externo. Difícil es mantener ese estado cuando todo a tu alrededor grita, cuando los otros te prueban, cuando tus disparadores reaparecen, cuando la vida vuelve a ser lo que es, impredecible, compleja, incontrolable. Y es justamente por eso que los hábitos que cultivas en silencio son tan preciosos,
porque funcionan como raíces, como anclas, como estructuras internas que sostienen tu calma incluso cuando todo parece inestable. Y sí, habrá días en que será más difícil, en que la rabia vendrá con fuerza, en que el miedo intentará dominarte, en que el viejo patrón querrá arrastrarte de vuelta a la reacción, al descontrol, al ruido. Pero en esos días, especialmente en esos días, tendrás que recordar que la paz que buscas no está al final del camino, está en la forma en que caminas, en el paso que eliges dar ahora, en el tono con que hablas con los otros, en cómo respiras cuando algo te hiere, en la elección de no igualarte al caos que te provoca. Ahí es donde ella habita, no en lo que hacen los otros, sino en lo que decides no hacer más. Y tal vez, de a poco, sin alarde, sin anuncio, notes que estás cambiando, que tus reacciones son más ligeras, que tu cuerpo está menos tenso, que tu mente ya no corre como antes, y que hay dentro de ti un espacio silencioso que nadie logra invadir, un lugar solo tuyo que construiste día tras día con cada gesto de presencia, con cada pensamiento que dejaste pasar, con cada palabra que elegiste no devolver. Ese lugar, esa paz, es tu trabajo más importante y empieza ahora, en silencio. El mundo no necesita saber que cambiaste. Número 13. El mundo no necesita saber que cambiaste. No tienes que explicar, no tienes que justificar los cambios que hiciste, los silencios que elegiste, los alejamientos que parecían demasiado lejanos para ser comprendidos, pero que ahora son los únicos espacios donde respiras. No tienes que decir por qué dejaste de responder ciertos mensajes, por qué dejaste de participar en conversaciones que te agotaban, por qué empezaste a caminar más despacio, a mirar con más atención, a preservarte con más firmeza, porque la transformación más real ocurre en la oscuridad, y cuanto más silenciosa sea, más verdadera se vuelve. Aprendemos desde temprano que todo cambio necesita validación, que hay que anunciar lo nuevo, probar que creciste, justificar la ausencia, conquistar respeto con argumentos, con gestos visibles, con posturas reconocibles. Pero llega un punto en la vida en que entiendes que no le debes nada a nadie, más allá de coherencia con tu propia conciencia, que no necesitas presentar pruebas a quien no acompañó el proceso, que no tienes la obligación de ser comprendido por quien solo sabía relacionarse con tu versión antigua, aquella que sonreía de más, que cedía de más, que callaba de más. Puedes cambiar en silencio, y ese silencio puede ser tu forma más alta de madurez, porque entendiste que ya no necesitas ganar debates, ni convencer a nadie de tu valor, que puedes simplemente retirarte de lo que no te nutre. Puedes dejar la conversación a medias, la relación en el tiempo, justo, el ambiente sin despedirte, y seguir en paz, con la ligereza de quien sabe que crecer no es gritar victoria, sino saber la hora de no regresar. Los estoicos no necesitaban ser vistos, no vivían para impresionar, vivían para fortalecerse, vivían para cultivar la propia razón como jardín interno. Sabían que la verdadera firmeza está en soportarse a sí mismos con dignidad y que no hay gloria mayor que atravesar los propios procesos sin traicionarse. No necesitaban gritar que habían cambiado. El cambio estaba en la mirada, en la forma de actuar, en lo que elegían no responder más. Y así percibes que estás diferente cuando empiezas a bastarte con tu propia presencia, cuando la opinión de los otros ya no dicta tu humor, cuando el ruido pierde el atractivo, cuando el mundo puede girar como quiera afuera, pero dentro de ti el suelo sigue firme, cuando la ansiedad que antes gritaba ahora solo susurra y eliges no escucharla, cuando el impulso de explicarte cede lugar al simple gesto de respirar hondo y seguir en silencio. Ya no necesitas pedir perdón por haber cambiado, por haberte alejado, por haber dicho no, por haber dejado de tolerar lo que antes soportabas en nombre de la convivencia. Quien te respeta de verdad no necesita justificativos. Y quien exige justificativos de más quizás solo quería acceso, no vínculo, y ahora sabes la diferencia. Y llegará el momento en que alguien te pregunte si todo está bien, y sonreirás con serenidad y dirás que sí, no porque todo alrededor esté bien, sino porque dentro de ti por fin hay paz, por fin hay silencio, por fin hay espacio para oír lo que siempre estuvo ahí, pero que antes era ahogado por el deseo de agradar, de pertenecer, de ser aceptado. Y si alguien extraña tu versión antigua, tendrá que entender que esa versión murió en paz, el día en que decidiste vivir de verdad, sin personajes, sin concesiones dolorosas, sin intentos de caber en lugares que no te querían entero.
El mundo no necesita saber que cambiaste, pero tú lo percibirás en cómo duermes más tranquilo, en cómo respiras más profundo, en cómo despiertas menos pesado. Lo notarás en los vínculos que quedan, en los que se van, en las puertas que se abren sin esfuerzo, porque ahora ya no fuerzas nada, solo caminas con el silencio de quien aprendió que la paz es más preciosa que cualquier aprobación, y ese silencio que hoy te protege, mañana será el suelo fértil donde crecerá todo lo que es real. Número 14. Cuando el silencio deja de ser ausencia y se vuelve presencia, deja de ser ausencia y se vuelve presencia. Llega un punto del camino en el que dejas de buscar respuestas en otros y empiezas a escuchar lo que siempre estuvo susurrando dentro de ti, pero que solo ahora, con todo más quieto, por fin puedes oír. Y no se trata de magia, ni de iluminación repentina. Es un refinamiento lento, una construcción hecha de hábitos pequeños, de cortes invisibles, de límites silenciosos y, sobre todo, de coraje para no precipitarte cuando todo dentro pide reacción. Con el tiempo percibes que el silencio no es ausencia, es presencia densa, presencia de ti, de conciencia, de lucidez. Es como si volvieras a casa después de años vagando por lugares que no eran tuyos, intentando caber en moldes que no fueron hechos para ti, cargando pesos que nadie te pidió, pero que tomaste de todas formas, por miedo a decepcionar, por miedo a no ser amado. Pero cuando el silencio se instala, revela lo que quedó, y lo que quedó, si tienes paciencia, para permanecer ahí, es exactamente lo que siempre necesitaste. Tú entero, imperfecto, respirando, mirando todo lo que pasó, no con culpa, sino con reverencia, no con vergüenza, sino con madurez, reconociendo que fue necesario vivir cada exceso para ahora desear la ligereza con sinceridad. Los estoicos siempre apuntaron hacia esa dirección, hacia el centro, hacia lo esencial, hacia lo que no cambia con el viento de las opiniones, hacia lo que no se pierde cuando todo alrededor se derrumba. Y empiezas a entender que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de ningún impulso, de ningún aplauso, de ningún recuerdo. Es en ese punto cuando el silencio cambia de nombre, deja de ser defensa y se vuelve abrigo, deja de ser fuga y se vuelve templo. Ya no callas por miedo, callas por fuerza, ya no te aíslas por inseguridad, te apartas por sabiduría, y lo más bello, empiezas a tocar el mundo de forma distinta. La gente siente, sin entender, que ya no intentas impresionar, que tu calma no es estrategia, que tu ausencia de prisa no es desatención, sino foco, que tu escucha no es distracción, sino presencia. Y quien aún vive en el ruido se incomodará con eso, porque quien se acostumbró a gritar no sabe cómo lidiar con quien no responde. Pero ya no estás aquí para adaptarte al ruido de los otros. Estás aquí para sostener tu claridad, para vivir con integridad, para habitar un lugar donde lo más valioso, tiempo, atención, verdad, no se desperdicia. Es en ese punto donde tu vida cambia sin alarde, duermes mejor, decides con más ligereza, gastas menos tiempo explicando y más tiempo siendo, y los problemas siguen existiendo, pero ya no logran arrastrarte con la misma fuerza de antes, porque ahora hay un centro dentro de ti que no oscila. Y todo eso empezó no con una gran decisión, sino con hábitos pequeños practicados en silencio, con elecciones hechas lejos de los ojos del mundo, con la humildad de quien prefiere paz a razón, verdad a performance, esencia a aplauso. Cuando el silencio se vuelve presencia, ya no necesitas escenario, ni público, ni reflectores. Te bastas, y a partir de ahí todo lo que llega, sea compañía, sea éxito, sea amor, vendrá como un añadido, nunca más como una necesidad. Número 15. Que permanezca en silencio aquello, que permanezca en silencio aquello que se volvió esencia, que se volvió esencia. No todo lo que se transforma necesita ser contado, mucho menos defendido. Hay cosas que se vuelven tan enraizadas en ti que simplemente dejan de pedir explicación, porque lo que fue forjado en silencio no necesita ser exhibido, solo necesita vivirse con integridad, con consistencia, con la firmeza de quien sabe el precio que pagó para convertirse en quien es ahora, sin alarde, sin necesidad de reconocimiento. Lo que hoy te sostiene no nació de victorias públicas, sino de batallas íntimas, de aquellas libradas en los bastidores de los días comunes, mientras nadie veía, cuando elegías el autocontrol incluso con todo inflamado por dentro, cuando contenías el impulso de reaccionar solo para proteger tu paz, cuando te alejabas sin desear el mal, solo por entender que quedarte sería una forma de abandonarte de nuevo.
y esas decisiones, por más silenciosas que sean, moldean algo dentro de ti que ya no necesita validación, porque ya fue honrado por entero en tu propia conciencia. La presencia verdadera no exige explicación, se impone naturalmente, no por fuerza, sino por estabilidad. No compite, no se exalta, solo ocupa el espacio con calma, como quien sabe que no necesita probar ningún valor, porque el valor ya está claro en la forma en que vives, en la forma en que te relacionas, en la ligereza con que permites que las cosas sigan cuando ya no tienen sentido, sin dramatizar, sin apego, sin rencor, solo con respeto a lo que construiste dentro de ti. Empezaste a entender que la madurez no es saber qué decir, sino saber lo que ya no necesita ser dicho, no por orgullo, sino por economía emocional, por sabiduría, por no querer poner más energía donde no hay reciprocidad. Y con el tiempo, hasta el silencio gana otro significado, deja de ser ausencia y se vuelve lenguaje, elección, frontera, no como un muro, sino como una delimitación de todo aquello que ya no estás dispuesto a perder solo para agradar. Algunas personas se alejarán sin entender, pensarán que cambiaste demasiado, que te volviste frío, que perdiste el brillo, pero tú sabes que no es eso, sabes que lo que perdiste fue la costumbre de anularte para mantener vínculos frágiles, el hábito de explicarte de más, de darte de más, de aceptar de más, y cuando eso cae, lo que queda es una versión tuya más limpia, más centrada, menos disponible para lo que agota, más comprometida con lo que nutre. La paz que llevas ahora no nació del acaso, nació de la elección constante de priorizar lo que es tuyo, lo interno, lo que te mantiene entero cuando todo intenta fragmentarte, y ese tipo de paz no es ruidosa, no es performática, es discreta, serena, sólida. No necesita mostrarse porque es sentida por quien tiene sensibilidad, por quien también recorrió caminos profundos y reconoce en el otro el mismo silencio que aprendió a cultivar en sí. No es que te alejaste de las personas, es que te acercaste a ti, y en ese acercamiento quedó claro que algunas compañías ya no combinaban con tu nuevo ritmo, con tu nuevo tiempo, con tu nueva mirada sobre lo que es vínculo, sobre lo que es amor, sobre lo que es presencia verdadera. Y dejar ir esas compañías no fue frialdad, fue responsabilidad afectiva contigo mismo, fue respeto a tu energía, fue fidelidad a lo que te convertiste cuando dejaste de intentar agradar. Ahora caminas con más ligereza, no porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de cargar lo que ya no te pertenece, dejaste de luchar por ser comprendido, dejaste de insistir en probar valor, dejaste de ocupar espacios que te pedían esfuerzo para existir, y todo esto no necesita explicación, porque lo que es real se sostiene en silencio, y lo que es esencia permanece incluso sin testigos, que lo que fue integrado en silencio siga nutriéndose sin ruido, que lo que ahora es raíz no necesite escenario para florecer, que tu presencia, aun callada, sea suficiente para mantener tu verdad encendida, firme, viva, porque quien te has vuelto ya no necesita ser defendido, solo necesita vivirse con dignidad, con respeto, con constancia, y eso ya es más que suficiente. Espero, sinceramente, que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y haber concluido el video. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, comenta gratitud. Así sabré que lo viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta, aplicables a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Te dejo aquí 2 videos repletos de sabiduría estoica para que sigas aprendiendo. Hasta la próxima.